No siempre ocurre, pero cuando ocurre es bastante obvio y merece ser descrito en el reporte de patología para el posterior seguimiento del paciente. Y como mencionó el doctor González del Río, la coriomionitis. Realmente la coriomionitis está más allá de ser una infección de la cavidad uterina. Realmente la asociación con el pasaje de la interleuquina 6 y del factor de necrosis tumoral, cuando entra en contacto con la sustancia blanca cerebral del niño, produce lesión periventricular. Eso ya está demostrado numerosas veces. Entonces, tenemos el proceso inflamatorio, el amnio, el corio, y esto viene a ser la cara fetal de la placenta, y vemos un vaso sanguíneo completamente inflamado, hay una vasculitis severa y el vaso está trombosado. O sea, ya no solo hay el proceso dañino mediado por las interleuquinas y los factores de necrosis tumoral, sino hay el factor mecánico de trombosis. El tercer subgrupo está relacionado a la disminución de la reserva placentaria. Como muestra de esta categoría fisiopatológica tenemos la baja perfusión materna crónica, la vejitis crónica difusa, la separación de la placenta crónica y periférica y el depósito de fibrina perivitreosa masivo. Vamos a poner unos ejemplos y cómo lo vemos en patología. Cuando hablamos de disminución de la reserva placentaria, tenemos que considerar que una placenta normal tiene una tremenda capacidad de reserva, más o menos entre 33 y 40%. Ahora, cuando decimos normal, nos estamos refiriendo a una placenta cuyo rango de peso cae dentro del esperado para una determinada edad gestacional. Sin embargo, cuando hablamos de placentas pequeñas, ya de por sí tienen una superficie de intercambio reducida, y si a esto le agregamos una lesión difusa crónica, realmente ya se lleva la placenta a un estado borderline. Y cualquier estrés adicional durante el parto realmente va a convertir esa placenta en insuficiente. La foto muestra un infarto antiguo en el corte de sección de la placenta, un infarto antiguo, que cuando los infartos son menos del 5% de la superficie de intercambio, realmente no tiene mayor significancia, ya que tenemos una tremenda capacidad de reserva. Ahora, si esto involucra más del 10-15%, bueno, ya estamos hablando de una placenta que se acerca al borderline. Esta foto representa el depósito masivo de fibrina, ¿no? Realmente esto es mucho más de lo que se ve comúnmente, ¿no? Normalmente vemos unos hilitos de fibrina, sobre todo las placentas que ya están a término. Pero esto ya es un depósito masivo que interfiere con el intercambio de nutrientes. Mi último grupo es la respuesta adaptativa en la placenta. Cuando vemos una respuesta adaptativa en la placenta que puede estar relacionada a parálisis cerebral. Cuando vemos aumento de los normoblastos fetales circulantes en los vasos fetales, en los capilares fetales. La corangiosis y la madurez de las velocidades distales. Vamos a poner unas fotos para representar eso. Este es un corte de alto aumento de un vaso fetal, de una velocidad intermedia. Tenemos los eritrocitos fetales y comenzamos a ver eritrocitos nucleados. En un niño a término, en un feto a término, en una placenta a término, ocasionalmente vemos eritrocitos nucleados. No creo que nadie tiene el número mágico para decir más de 10, menos de 20, pero cuando comenzamos a ver con mucha facilidad eritrocitos nucleados, definitivamente están aumentados. Y eso viene como una respuesta, usualmente a un proceso hipóxico crónico. También se ve en placentas de altura, ¿no? Bueno, precisamente el mecanismo es el mismo, pero se ve con frecuencia en esos casos. Esta sección de una placenta muestra la proliferación de los capilares fetales. Esta es otra respuesta adaptativa de la placenta
a la hipoxia crónica, la proliferación de vasos que se llama colangiosis. Una vellosidad terminal debe ser normalmente de este tamaño. Y estas están tremendamente aumentadas a costa de haber incrementado el número de capilares, para compensar e incrementar el área de intercambio materno-fetal. En general, podríamos decir que tener una lesión es bastante malo, pero tener varias lesiones, sobre todo si son lesiones que nosotros podemos establecer que ocurrieron en diferentes tiempos durante la vida uterina, es aún peor. Por ejemplo, encontramos una placenta con un proceso crónico, como sería una perfusión materna disminuida, una placenta con infarto. En el borderline entre lo significativo y lo significativo. Y que resulte que además es pequeña, ¿no? Vamos a poner algo peor. Y a esto se le agrega una condición aguda, subaguda, como podría ser un proceso tromboinflamatorio. El paciente tiene una colonitis aguda con una respuesta inflamatoria fetal, dada por una fumicitis o una vasculitis de los vasos de la placa curiónica. Y esto sucede un día antes del parto. Esta condición está asociada a un riesgo más alto de daño neurológico en el recién nacido que si fuera una combinación de dos procesos crónicos, ¿no?, a los que ha habido cierto proceso de adaptación durante la vida interior. Tener un proceso crónico al que se le agrega un proceso agudo justo antes del parto incrementa muchísimo el riesgo. En conclusión, ¿qué podemos decir? El estudio patológico de la placenta contribuye a caracterizar el ambiente antenatal. En algunos casos raros podemos encontrar con precisión la causa de la injuria cerebral, pero muy rara vez. En la mayoría de los casos, lo que sí podemos son identificar lesiones que se asocian o contribuyen a la injuria cerebral. Todos los hallazgos que hacemos en la placenta tienen que ser interpretados dentro de un contexto clínico, para lo cual es importante saber el APGAR, la edad gestacional, qué complicaciones hubo durante el parto, si el niño fue pequeño para la edad gestacional. En fin, cuanto más información nos puedan dar, el reporte va a ser más completo. Bueno, y eso es todo, no sé si hablamos de... La verdad que después de todo lo que se ha dicho anteriormente, creo que es poco lo que yo puedo añadir. Voy a hablarles un poco de la parte nuestra, o sea, desde el punto de vista del neonatólogo. Lo que voy a hacer es ofrecerles una breve descripción de la parálisis cerebral. En esto no voy a insistir mucho porque los que me han antecedido ya lo han hecho anteriormente. Vamos a ver las relaciones desde el punto de vista obstétrico y un poco qué podemos hacer para ayudar a estos niños. En principio esto ya lo han dicho, pero es una afección básicamente motora, es decir, de movimiento y la postura, debido a una lesión o disfunción en el desarrollo del cerebro, y esto creo que está bastante claro. La clasificación, hay dos tipos de clasificación de la parálisis cerebral, una desde el punto de vista fisiológico, es decir, de acuerdo al tipo de disfunción que presenta, y otra de acuerdo a la topografía, es decir, de acuerdo a dónde se localiza. En cuanto a la clasificación fisiológica, hay dos fórmulas, la piramidal o espástica y la extrapiramidal, en la cual a diferencia